equipamiento y maquinaria de China. Tengo que diseñar un soporte, un mueble. ¿Y cuándo te viste con la capacidad de decir, oye, con 2 narices vamos a crear producto propio para nosotros servirlo? Bueno, hay veces que las cosas vienen de cara y otras cosas vienen de espaldas. Pues el intentar estar con una obsesión y remando tú solo de lunes a domingo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Talento pero con Ganas. Hoy tengo el placer de entrevistar a Tomás Junquera, CEO y fundador de Thomas Wellness, un conglomerado de empresas fascinante que se dedica sobre todo a montar centros de fitness, spas, todo tipo de equipamientos deportivos. Y le he traído porque me encantaría conocer su historia. Empezó un poco de cero, como he podido empezar yo, y su historia quiero trasladarla porque seguramente sea súper interesante y aprendamos mucho. Bienvenido, Tomás. Muchísimas Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, un placer. Me gustaría que me contases un poco antes de... Porque te vi en el podcast de Jaime y me gustaría saber antes de tus inicios, es decir, cómo comenzaste tu etapa profesional, pues dónde trabajaste, y luego ya lo enlazamos a cómo comenzaste tu andadura hacia Thomas Wellness. Pues yo creo que al final todo viene de una vocación. Yo siempre cuento y siempre uso casi las mismas palabras, que yo desde los 15 años tenía claro que quería ser empresario. Obviamente con 15 años no tienes experiencia y sabes muy poco de la vida. Entonces, pero digamos ese ADN y esa vocación, como digo, pues está dentro y es algo que va cuajando y que al final pues te va, digamos, generando, digamos, una inquietud y un carácter. Con 15 años yo estudiaba, lógicamente, y tuve la oportunidad de entrar en contacto con el mundo de los gimnasios de los años 80, podéis imaginar, Sí. que eran totalmente diferentes a lo que conocemos hoy. Y tuve que esperar hasta los 21, 6 años, para unir o descubrir cómo podía unir mi vocación empresarial con mi afición al mundo del deporte, en este caso al mundo del fitness, al mundo de los gimnasios, en lo que hoy es mi profesión. Y así más o menos se cuajó. Yo nunca he trabajado para nadie. Yo fundé Thomas Wellness Group cuando tenía 22 años y le echaba una mano a mi padre. Mi padre era un pequeño empresario, ver todos los días, digamos, su día a día, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus logros, y poder echarle una mano mientras yo pues estaba en ese proceso de formación y de estudio, pues al final pues yo creo que me dio el coraje suficiente para decidir emprender. Este año va a hacer 31 años y lanzarte al vacío sin nada y a ver qué pasa. Desde luego que empezar de cero así y construir ese grupo empresarial tiene muchísimo mérito, eso está claro. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo fue esos primeras facturaciones, esas primeras ventas? O sea, ¿siempre has tenido vocación comercial o cómo dijiste un día, venga, pues voy a trazar una estrategia? Y voy a picar puerta y a ver a quién, a qué puertas toco, cómo las toco. ¿Cómo fue ese proceso de captación de clientes y luego posteriormente de ventas? Pues mira, es muy buena pregunta, pero todo nace, como te digo, primero de una necesidad y digamos de ese estímulo y de esa fe interior que todo emprendedor tiene en lo que va a hacer y en lo que va a poner en marcha, que yo creo que la fe dicen que la fe mueve montañas. Total. Pues en mi caso, que yo no tenía nada, o sea, cuando digo no tenía nada, yo estaba en la universidad estudiando, no trabajaba. ¿Qué estudiabas? Bueno, yo estudié una carrera que nunca obviamente me he dedicado, y lo cuento como es, yo suspendí la selectividad. Ajá. Entonces, yo quería hacer empresariales, Ujú, pero el día del examen de la selectividad yo creo que no estaba muy inspirado y suspendí. ujú, No sé si fueron 2 décimas, pero suspendí. ujú. Entonces, hace años
tenías que esperar otro año para volver a presentarte y yo dije, no, voy a perder un año más. Yo había hecho el servicio militar, ¿cómo se dice?, de reemplazo. Y ese año que invertí en el servicio militar, bueno, a mí no me supuso nada en ningún término y dije, no quiero, digamos, perder otro año. Entonces encontré una carrera que no necesitaba la selectividad, que era Relaciones Laborales, que es la carrera técnica de Derecho. Básicamente para ser abogado sindicalista o de comisiones obreras o de este tipo, cosa Ostras. que no va, digamos, alineado con la mentalidad de un empresario, Total. pero que me ha servido, tengo que decir, durante estos años, para algunas conversaciones zanjarlas de un modo definitivo, hablando muchas veces del Estatuto del Trabajador, cuando alguien viene en plan, pues eso, sindicalista y reclamando y dice, oye, ¿alguien se ha leído el convenio? ¿Alguien se ha leído el Estatuto del Trabajador? Normalmente la respuesta es siempre no. Digo, yo me lo he estudiado, lo tuve que aprobar. Obviamente el de hace 30 años, no el de ahora. Y ahí se acaban las conversaciones. La gente casi que ve un experto en relaciones laborales, pero bueno, nunca he ejercido de eso. De hecho, tengo que decir que no llegué a terminar la carrera porque la llamada del emprendimiento y las ganas de empezar, creo que me quedaron 4 asignaturas del último curso. Algunas veces durante estos años he pensado, ¿y por qué esto? Y luego digo, si yo nunca me iba a dedicar a esto. O sea, que bueno. Entonces, bueno, volviendo, que me he ido un poco por las ramas, como no tenía, digamos, recursos, como no tenía, digamos, una estrategia, yo lo basaba mucho en la confianza, en el sentido de decir, sé cómo se fabrica o cómo se produce, en este caso, una máquina de musculación, ¿vale? Que es un proceso constructivo: cortar, soldar, pintar, ensamblar. Y por otro lado, mientras yo estudiaba esta carrera que no me gustaba, pues a mí la formación es algo que siempre me ha llamado la atención y yo me formé, digamos, en diferentes disciplinas en la parte del entrenamiento y de la actividad física. Llegué a ser entrenador nacional de ciclismo, entrenador nacional. En aquella época decían físico-culturismo, eso no sé qué ha quedado. A ver, eran cursos, no voy a decir de fin de semana, un poco más extensos, pero bueno, te daban Unas nociones. te daban unas nociones de decir, oye, si sé cómo se construye un producto y sé los beneficios del uso de este producto, el discurso comercial me parece que está por encima de la media, ¿vale? De alguien que dice, hoy vendo seguros y mañana vendo productos de fitness. Creo que falta algo. Entonces, bueno, con esa confianza y sin... Yo escuché una frase hace años que dice que cuando los recursos son escasos, la imaginación es ilimitada. Entonces, mi CRM o mi base de datos eran las páginas amarillas. Me acuerdo que la primera base de datos que me hice fue la base de datos de los gimnasios del barrio Salamanca, y empecé a coger direcciones y a puerta fría, a llamar a la puerta y decir, hola, soy Tomás Junquera, tengo una empresa que nos dedicamos a vender equipamiento, tal, y así. Así empezó. Eso es que te da un aprendizaje, supongo, de lo que busca, o sea, de conocer mucho a tu cliente y sobre todo ya te quita pues una vergüenza y unas barreras de miedos tremenda. Porque eso no lo puedo hacer. Eso tú que a lo mejor lo ves fácil, no es fácil. No. O Y de hecho, sea, porque tú estás acostumbrado y porque te has pegado y porque te sale solo. y te sale solo. Pero eso díselo a cualquiera y te va a decir que es el trabajo más duro del mundo, ¿eh? Bueno, yo O creo de los que que más. sí, bueno, yo creo que la actividad comercial tiene, o sea, tiene muchas cosas muy gratificantes. El conseguir la confianza de la otra persona en lo que le estás proponiendo, en poder ayudar a solventar sus dolores, en encontrar soluciones a sus problemas, yo creo que es gratificante. Primero, para uno mismo, o sea, Total. por la capacidad que uno tiene de ayudar. Y segundo, Es que digamos, vender es ayudar, claro. claro, es así. O Es sea, así. al final, y yo creo que yo tuve un profesor en ESADE hace muchos años que decía, el mejor vendedor es el que sabe solucionar más dolores. Eso es. Es como el médico, Total. ¿vale? Y cuando tú consigues
Yo siempre digo que cuando vas al médico y vas con dolor de cabeza y te dice, tómate esta pastilla cada 8 horas durante 2 días y el dolor de cabeza se te va, la siguiente vez que vas a ver al médico por otra cosa, no dudas. Tienes más confianza en él, por O supuesto. sea, te has ganado su respeto, te has ganado su confianza. Pues en la parte comercial, yo creo que el buen vendedor es el que sabe entender, el que tiene empatía y el que sabe ponerse, digamos, en la posición del otro para entender sus inquietudes. Totalmente. Y entonces en ese proceso de puerta fría, me imagino llamadas, páginas amarillas, patearte ahí Madrid arriba abajo. Bueno, ¿cuándo fue el primer sí? Bueno, ¿cuándo fue? Me imagino muchos nos, ¿no? Bueno, yo creo que el no es algo que tienes que naturalizar. 90% me imagino nos. Y ya conseguiste el primer sí, ¿no? El primer sí llegó antes de lo previsto, o sea, tengo ¿Ah, que... sí? Sí, 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 Ah, sí, vale, sí. vale. Tengo que reconocerlo. Yo era usuario, era cliente y durante un tiempo fui trabajador de un gimnasio que estaba en Argüelles. Y allí conocí, bueno, pues tenía mi grupo de amigos, los gym bros ahora Sí, del, sí. del, del gimnasio, que éramos, la verdad que éramos un grupo muy, muy bueno y que seguimos hoy teniendo, digamos, buena relación, pues casi 35 años después. Y uno de ellos también súper emprendedor, tipo muy listo, José Antonio. Pues un día entrenando y comentando, le dije, pues voy a montar una empresa para el equipamiento de gimnasio, voy a dedicar equipo a gimnasios, tal. Y dijo, ah, sí, 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 oye, pues tenemos que hablar, que estoy pensando en un proyecto y tal. Y yo firmé la sociedad un 20 de julio. Un 20 de julio, hace 31 años en Madrid, estaba a puertas de quedarse Madrid vacío en agosto. Y yo no tenía teléfono móvil, no tenía, o sea, no tenía nada. Yo vivía en mi casa, bueno, en casa de mis padres, y todos nos comunicábamos por el teléfono de casa, el De casos fijo. fijos. Entonces, recuerdo un día de agosto, no recuerdo el día, pero era por la tarde, tipo las 4:30 de la tarde, sonó el teléfono de mi casa. "Oye, Tommy, que soy José. Digo, hombre, ¿qué pasa? Tal. ¿Has montado ya la empresa de las máquinas? Y le dije, sí. Digo, sí, sí, hace, no sé, 15, 20 días. Me dice, pues tenemos que vernos, que ya tengo el local en Alcobendas y tenemos que equiparlo. O sea, fue colgar y un, Ostras, un subidón, un claro. subidón, un subidón. Y bueno, empezamos a hablar y la primera venta, el primer producto que vendí fue un solarium. Un solarium, Un solarium, fíjate. contra pronóstico. Vale, y entonces, ¿cómo te...? Ahí lo que me interesa es ¿qué haces? O sea, ¿te buscas la vida en encontrar los proveedores? Pues mira, mm, mm, ¿O cómo es? volvemos un poco a la inquietud y al dolor que en este caso tenía mi amigo. Mi amigo, una de las múltiples actividades, él tenía una empresa de mensajería, estudiaba medicina y quería meterse en el mundo de la música. O sea, fíjate si era casi un tipo del Renacimiento. Totalmente. Entonces me llamó y me dijo, oye, es que necesito una máquina de rayos UVA para estar bronceado, porque cuando las galas y tal, y no sé qué. Entonces yo había entrado en contacto con una fábrica que había en Arganda del Rey. Cuando te dije que a los 20 años descubrí, es que conocí esta fábrica de modo súper casual Ajá. y conocí al propietario, hicimos así, chas, y yo salí de allí diciendo, ya sé de qué va a ser mi empresa, ¿vale? Esto fue en noviembre del 92. En noviembre del 92 yo tenía 21 años. Entonces, yo a partir de ahí empecé a darle vueltas, oye, mantuve el contacto y año y pico después, monté la sociedad. Y, y entonces, bueno, este amigo José me pide el solarium y yo, bueno, pues a la única persona que conocía en el sector en ese momento, pues era este hombre, el propietario de esta empresa. Y le comenté, oye, un amigo quiere un solarium y dice, casualmente tengo uno que tal. Bueno, hay veces que las cosas vienen de cara y otras cosas vienen de espaldas. Pues bueno, nos pusimos de acuerdo y esto sería un miércoles y el sábado el solarium estaba entregado. Yo, con la inocencia de mi primera venta, recuerdo que este hombre me dijo, yo te lo vendo en 340.000 pesetas, tú ponle el margen que ¿Qué quieras y quieras? esa es tu ganancia. Y yo, de modo súper honesto y súper transparente, le dije a mi amigo, José, me han ofrecido este solarium, cuesta 340.000 pesetas, Sin margen. sin margen, Mm. sin margen. Y fuimos a recogerlo el sábado y bueno, luego le ayudamos a este amigo a montarlo allí en el local y tal, y nos invitó a comer.
el proveedor, y cuando este amigo se levantó para ir al baño a lavarse las manos, el hombre se metió la mano en el bolsillo, sacó 40.000 pesetas y dice, la venta la has hecho tú, el beneficio para ti. Ostras. Y yo me encontré con, no se me olvidará en la vida, me encontré con mis primeras 40.000 pesetas ganadas de manera propia, independiente, y como siempre digo, desde esas 40.000 pesetas hasta hoy. O sea que al final tu evolución yo creo que ha sido más como un facilitador, ¿no? De problemas. O cómo ha ido. O sea, porque ese es tu primer Solarium. Y las siguientes operaciones, por ejemplo, que haces, ya al haber tejido una red de contactos te iban llamando o cómo lo ibas Bueno, a haciendo. ver, contactos tenía el de este amigo y poco Y más, poco más. pero ya era bueno, y tenía las páginas amarillas, que eso ayudó bastante. No, ahí empecé, digamos ya, o sea, yo creo que cuando encuentras la primera validación, cuando encuentras la primera persona que confía en ti, la autoconfianza y digamos, y ese pensamiento se Se refuerza refuerza. Ujú. muchísimo más. Eh, y si tenías dudas, pues se van disipando. Y a medida que avanzas, pues salen otras circunstancias, otros problemas, y siempre la confianza y la fe tienen que estar muy presente y la cabeza muy bien ordenada. O por lo menos yo siempre he tratado de verlo así, porque en diferentes situaciones o diferentes realidades, diferentes problemas y diferentes cosas que acometer. Entonces yo empecé a visitar. Obviamente eran clientes que yo no conocía o que conocía en ese momento, no había una relación de amistad como podía tener con este amigo, y eran ya operaciones puramente mercantiles. Decir, oye, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Vale? Y a partir de ahí empezar a tejer una relación que puedo decir que hoy muchos clientes son buenos amigos. Claro, o sea, ya ibas sembrando esa semillita y poquito a poco cuando necesitaban algo, pues ya te llamaban, me Sí, imagino, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y entonces, pues empezaste, por así decirlo, siendo un gran comercial facilitador. Luego me imagino que pivotaste a ser distribuidor, ¿no? De ciertas marcas. O porque eso es un cambio enorme, ¿no? El tema de empiezo yo solo, empiezo ayudando a la gente, les monto. eh, eh, bueno, cuenta un poco también que les montabas por aquel entonces y luego cómo fue tu evolución. Bueno, yo empecé, o sea, mi idea principal era vender, y me remonto a lo que eran los gimnasios en los años 90, el concepto del fitness como que estaba recién apareciendo. Al final veníamos de una época de los 70 y de los 80 donde las especialidades, el culturismo, el boxeo, las artes marciales estaban muy presentes, por lo tanto los centros y las instalaciones aquí en Madrid, salvo tres honradas excepciones, todos eran gimnasios de barrio, Claro. muy especializados. Depende de esa especialización. Yo recuerdo cuando yo me apunté al gimnasio por primera vez en el año 86. Yo tenía 15 años. En mi calle había un gimnasio, se llamaba KWK, no se me olvidará en la vida, y la mitad del gimnasio era una sala de musculación y la otra mitad, la planta de abajo, era un tatami, Ajá. ¿vale? Y eso eran los gimnasios del barrio. Las máquinas cardiovasculares prácticamente no existían, había una bicicleta para calentar, como decían, calienta un poco y luego Y luego ya empiezas hace con, pesas. con los hierros. Y entonces, bueno, pues te encontrabas con esas realidades. Yo empecé vendiendo máquinas de musculación de esta fábrica que había en Madrid. Eh, a medida que el negocio crecía, los clientes confiaban más en mí, fui incorporando tanto recursos humanos, medios y productos, digamos, a la oferta. Pues Vale. claro, llegabas a un centro y decían, oye, pues mira, es que tengo una piscina y necesito material de piscina. Entonces yo ya Te buscaba la vida. me buscaba la vida para encontrar un proveedor de piscinas que se adecuase a la necesidad que tenía el cliente. Obviamente, a medida que tenía más clientes, pues necesitaba más ayuda, porque yo entendía que donde aportaba valor era delante del cliente, no en una furgoneta repartiendo. Total. Que el servicio y la logística son muy importantes en el proceso, pero quizás esto lo podía delegar. Entonces, recuerdo que mi primer empleado pues, fue precisamente comprar una furgoneta
y decir, venga, pues todo lo que voy vendiendo vas a la fábrica, lo cargas, lo entregas, Y lo montas. lo montas y ya está. Súper interesante eso. O Y, sea, y no, ese proceso. y muy interesante, muy enriquecedor y sobre todo para saber realmente de lo que estás hablando y poder, digamos, hablar con conocimiento de causa y siendo un profesional de las dificultades que tiene una entrega de productos que pesan de media 300 kilos. Eh, Sí que es súper interesante, efectivamente, porque es que es trasladar un trabajo que es el de comercial a cómo ha sido poquito a poco creciendo en esa estructura. Es decir, mira, es súper curioso. La primera idea que se te vino a la cabeza es, yo estoy vendiendo, estoy facturando. Compro una furgonetita y tengo a un chico que va a coger la fábrica y monta. Pues eso es exacto. súper interesante, ese proceso. Sí, sí. Luego, administrativos. Y luego ya claro. Claro, lo administrativo porque para decir, hombre, para hacer un presupuesto o para hacer una factura desde un presupuesto que te han aprobado, pues, o sea, Claro, ah, pero que tú lo ves ahora muy obvio porque, claro, es que tienes detrás a lo mejor, no sé, 25 años o cuántos años, 31. 31 años detrás, o sea, que es una barbaridad. Pero para que alguien que empieza, es que este proceso que tú ya ves obvio es súper interesante, vamos. Sí, 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 claro. Yo ahora lo miro, Claro, tú ahora lo miras y dices, bueno, es obvio, pero es que no es tan obvio. Es decir, claro, y fíjate, ayer en una reunión que teníamos en la oficina estábamos hablando de cuántas facturas emitíamos al año. Es que ahora estamos emitiendo más de 5.000 facturas al año. Eh, yo antes hacía, bueno, no sé, en esos años que hacía, no sé, 10 facturas al mes. y ya es. Sí, 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 O sí. sea, bueno, yo lo veo de una perspectiva de alguien que empieza, 10 facturas al mes, son 120 al año, que ya es. Y, joder, escuchaba en el podcast que vosotros de cada 10 presupuestos cerráis normalmente 2 de cada 10. Te escuché Sí. un 20, un 22, 23%, 22-24%, sí, sí. que me parece ya espectacular. O sea que, Sí, y como todo en la vida, vender tiene que tener un método y un proceso y unas habilidades. Y en eso yo he tratado de insistir mucho de que mi equipo se forme, de que eh, dice, digamos, estas frases ahora que te encuentras por internet, y pues, que por algo tenemos dos orejas y una boca, ¿no? Es para escuchar para el doble escuchar de lo que más. hablamos. Mm. Entonces, bueno, yo creo que al final, bueno, es un cúmulo de cosas y un cúmulo de conocimientos y de habilidades que tiene que tener el líder y el equipo para que las cosas evolucionen. Sí, te he cortado, perdóname, No, no. que en ese crecimiento. Es decir, una persona que recogía la mercancía, montaba y luego iba sumando administrativo para que hiciesen presupuesto, para que cogiesen llamadas, imagino, para hacer facturas y, bueno, pues contabilidades, todo eso, ¿no? ¿Cómo evoluciona ahí Pues de manera muy natural. O sea, uno va detectando las necesidades que va teniendo, digamos, un poco por no perder el foco en lo que realmente, digamos, necesita la compañía, que son las ventas, y el aportar valor a los clientes. Y entonces ahí decidí ir incorporando, pues, digamos, equipo. Hoy somos casi 60. Qué barbaridad. Entonces, bueno, yo creo yo lo veo ahora de manera muy natural el hecho de decir, no, pues tienes que tener tu departamento de administración, tu departamento de marketing, tu departamento comercial, Claro. el departamento técnico, el postventa, etcétera, etcétera. Pero bueno, A mí lo todo, que me interesa es eso, cómo lo has construido esa estructura. claro, eso lo hemos ido o lo hemos ido construyendo, digamos, un poco a la misma velocidad que íbamos creciendo, en el sentido de, veíamos una oportunidad, pues en el 2000, pues aparece la palabra wellness. La palabra wellness es un concepto mucho más amplio que el fitness, mucho más integrador, donde otras metodologías, otras disciplinas, los spas, el tema más terapéutico, digamos, pues se ponen de Cuidado manifiesto. personal, efectivamente. Exactamente, se ponen de manifiesto y donde muchos mercados, sobre todo el hotelero, ve, digamos, una herramienta muy potente dentro de su oferta eh, en los hoteles de cómo pueden retener al cliente más tiempo dentro de la instalación. Pues obviamente, una vez que nosotros detectamos eso, que te sumas
a esa tendencia, porque, o sea, tú lo puedes ver y luego tú decides si te sumas o no, Claro, hay que tener esa visión de verlo. ¿sabes? Y dices, bueno, pues yo para entrar en este mercado es que necesito gente con otras habilidades, con otros conocimientos. ¿Por qué? Porque el nivel de interlocución cambia. Cuando estamos hablando con un hotel de 5 estrellas, normalmente estamos hablando con un despacho de arquitectura. Y los arquitectos tienen un lenguaje propio. Total. Y para que esa comunicación sea fluida, tú tienes que poner a un arquitecto con un arquitecto. Porque tú pones a un argentino con un ruso, Entiendo lo que me quiere decir. esa comunicación se hace más Y complicada. esa autoridad también. Y Toda la razón. yo creo que la legitimación La legitimación, sí. de hablar de igual a De igual igual a igual. facilita las cosas. Sí. Pues hoy en Thomas Wellness Group tenemos 5 arquitectos. Y en las reuniones en las que hay arquitectos es que es obligatorio que esté un arquitecto. Puede estar el comercial, pero es que tiene que estar el arquitecto. ¿Por Claro. qué? Porque por capacidad técnica, por resolución de Problemas, sí, inconvenientes. dentro de un proceso constructivo que te vas a encontrar, pues a lo mejor el comercial es que no tiene por qué tener, digamos, ese nivel de Ese conocimiento. conocimiento, Si lo sí. tiene, mejor que mejor. Pero cuando tú pones a dos iguales, la cosa yo creo que va mejor. Lo mismo digo cuando hablamos con un director técnico, con un entrenador personal o con un empresario. ¿Vale? Un empresario tiene otra visión. Total. ¿Vale? Detrás de un estudio de arquitectura hay una propiedad que pone los recursos y la estrategia para decir esto va adelante. Y en ese proceso formativo que me imagino que tú haces o tu equipo, ¿cómo formas a los comerciales? O sea, ¿cómo les dices? ¿Cómo llegan al decisor en este sentido? Porque me imagino que con los proyectos que vosotros hacéis, al final os cruzáis y, bueno, lo escuché en el podcast. Vosotros habéis montado grandes proyectos para Banco Santander, Iberdrola, eso en el corporate, pero habéis montado también para grandes cadenas hoteleras, habéis montado, o sea, que estamos enfrentándonos a monstruos con unos procesos burocráticos tremendos, ¿no? Entonces, tú por tu experiencia, ¿cómo les formas a ellos o cómo ellos llegan a los decisores? ¿Cómo es ese proceso de ventas? ¿Cómo se alarga en el tiempo? Es decir, ¿cómo es ese proceso? Bueno, yo creo que al final la venta o en el proceso de venta, o sea, hay 3 factores que influyen muchísimo. La empresa, el producto y el vendedor. Y el cliente, en mi opinión, como mínimo tiene que confiar en 2 de ellas. ¿Vale? En el producto porque lo conoce y porque el que tiene enfrente le transmite la confianza necesaria a pesar de no haber trabajado nunca con la empresa, Ujú. ¿vale? Pero ya hay, digamos, 2 de 3. Por la empresa porque ha habido una experiencia y en el comercial, en el caso de que esté ofreciendo un producto nuevo. Y esto para mí o sea, es fundamental. O sea, la promesa de marca, si tú entras en nuestra web y ves esas fotos tan bonitas, esos proyectos, etcétera, etcétera, tú ya te estás formando una opinión Totalmente. de lo que ves y probablemente de lo que esperas. Entonces, para mí es muy importante estar a la altura de la promesa de marca, ¿vale? Y pongo un ejemplo. Gestoría la rápida, si luego en hacer un trámite tarda un mes, pues no está cumpliendo su promesa de marca. Total. Entonces, ¿cómo llegamos al decisor? Pues yo siempre digo que el pico y pala funciona y Ajá. da resultados. Obviamente es un trabajo en el que intervienen, digamos, muchos departamentos, no solo el comercial. Yo siempre digo en mi empresa que para mí el principal generador de negocio en una compañía es el departamento de marketing. Sí, te reformula más la pregunta. Quizá cómo primero llegáis a captar esos leads y luego, efectivamente. Pues nosotros creo que somos una compañía bastante activa, tratamos de estar presentes en los principales eventos, ferias, congresos, exposiciones, formaciones. Tenemos una red comercial importante. O sea, tener una red comercial importante eh, es, es un coste muy importante y a la vez yo les transmito, o sea, que existe una responsabilidad en el hecho de hacer un número de visitas, de tener, digamos, un contacto
periódico y constante, digamos, con nuestros clientes, activos o no activos, ¿vale? Y luego, obviamente, todas las actividades que vienen ya del mundo online, en el que, digamos, tenemos la capacidad de llegar a muchos más sitios y segmentar y perfilar, digamos, muy claramente cuál es nuestro arquetipo de cliente ideal. ¿Y cuál sería? Pues depende, porque mira, nosotros que nos definimos como un proveedor global, porque tenemos diferentes líneas de negocio, esto es algo que yo desde el inicio, y cuando digo desde el inicio te digo que de hace 30 años, siempre creí en el concepto de la diversificación, siempre creí en un concepto que hace 30 años escuché y que me gustó, que es el contract, que en el mundo hotelero, en el mundo corporativo, está muy asumido. Cuando alguien decide hacer un hotel de 4 o 5 estrellas, tiene que comprar camas, colchones, alfombras, baño, lámparas, etc, etc. Bueno, pues hay compañías que se dedican con un solo interlocutor a hacer Todo. todo eso. Y yo dije, esto algún día me gustaría hacerlo en el mundo del fitness, que es, sinceramente, muy complicado. Qué gran idea. Es muy complicado porque es meter dos modelos de negocio en la misma coctelera. Y eso tiene ventajas y tiene inconvenientes, ¿vale? Perdona que te matice. Dos modelos de negocio, te refieres a equipamiento, maquinaria y luego, perdona, construcción, Proyectos. proyectos, claro. Claro, yo digo que en Thomas Wellness Group tenemos dos grandes divisiones, que son los proyectos que nosotros trabajamos, pues las inversiones están entre 3. A ver, el último hotel importante que hemos hecho han sido 250 millones de inversión por parte del hotel, Del hotel, sí, sí, sí. no nosotros, nuestra parte ha sido mucho más pequeña. Pero que al final estás involucrado en un proyecto de esa envergadura, con todo lo que supone, ¿vale? Entonces, el arquetipo del cliente ideal depende del mercado, ¿vale? En el mundo hotelero, pues te diríamos, pues estudios de arquitectura, jefes de compras. Estos son nuestros... Vuestros clientes. No, estos son los que deciden. Los decisores. Estos son los que deciden. Un arquitecto porque te prescribe y porque la propiedad confía en él, y lo que el arquitecto ha decidido en su proceso creativo de construcción y de modelación de ese proyecto, pues oye, si nosotros hemos sido convincentes, pues nos meterán en el proyecto. Sí, es el decisor de la empresa, sí. Luego está el de compras, que es el de los duros, ¿sabes? El que dice, el que va a la peseta. Exactamente. Que igual que compra colchones, compra máquinas de fitness. Vale. ¿Vale? Si estamos hablando del mercado del fitness, que es nuestro mercado natural, pues en muchos casos, y depende del proyecto, o si hablamos de un centro boutique, pues normalmente hablas con el propietario, con el responsable, que puede ser un entrenador, que puede ser un licenciado, o puede ser... o una marca, ¿no? O una marca que haya, digamos, unos empresarios o un empresario detrás, que es el que, digamos, es el decisor. Entonces, bueno, digamos, y obviamente, y ya si me voy al mercado privado y al mercado residencial de alto standing, que nosotros trabajamos desde hace tanto tiempo, pues ahí trabajas directamente con el cliente. Con el cliente final, claro. Sí, con el que va a usar. No es una cosa que compre para que lo use otro. Sí, tengo una villa y, oye, móntame, Tomás, la piscina, el spa, la sauna, el gimnasio. Sí. Genial, súper interesante. A ver, yo sí que tengo que decir que he ido a bastantes ferias y vuestros están solo más bonitos. Entonces quería hilarlo un poco. Gracias. Quería hilarlo con eso, es decir, cómo vosotros hacéis un gran esfuerzo, como has dicho, en estar en muchos sitios para tener una gran difusión y sobre todo estar mano a mano con los posibles clientes. ¿Y cómo cuidáis ese diseño, ¿no? Que supongo que habrás bebido mucho de Italia y tal, porque se os nota el que cuidáis mucho el detalle, el diseño. Bueno, pues, ¿cómo está enfocado la empresa a esto? Bueno, yo creo que lo que hay que tener claro es saber a qué juegas, ¿vale? Hay empresas que se definen como somos las más baratas. Y es un juego perfectamente lícito y perfectamente honesto. Ryanair. Total. Ya está. No hay más que hablar. Total. Total.
Para nosotros el diseño significa mucho en términos De aporte de valor. de aporte de valor, en términos estratégicos. Nosotros diseñamos instalaciones, ahora diseñamos productos. O sea, por lo tanto, el diseño está muy presente en todas las conversaciones de nuestro día a día. Y luego yo considero que el diseño es un embajador silencioso de todas las marcas. Y yo añado a esta frase, que no es mía, que la leí un día en un sitio, que sin embargo habla a gritos, ¿vale? Yo creo que la vista es el primer sentido en llegar. Estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que lo que entra por los ojos y entra bien, Ya vende. Vende por sí solo. indudablemente. Tú ves a un profesional del ámbito que sea, que va bien vestido, o sea, un notario, un arquitecto, un banquero, un empresario, lo que sea, y ves que va acorde a lo que es y a lo que proyecta y te da confianza. Total. Entonces, eso unido, digamos, a la calidad, que para mí es algo que es innegociable. Siempre digo que las cosas que nosotros comercializamos, aparte de ser buenas, tienen que ser bonitas, ¿vale? Y lo difícil es eso. Muy difícil, sí. Lo difícil es eso. Me gustó mucho en el podcast lo que dijiste de el lujo asequible. Inteligente. Eso, perdona, inteligente. Sí, El lujo sí, sí. inteligente. Eso Sí, es. sí. Lo uso mucho porque me parece que hay lujo ostentoso, me parece que hay lujo incluso obsceno. Lujo inteligente, eso Y es. el lujo inteligente, yo creo que la propia expresión lo define. Es aquel esfuerzo o aquella inversión que haces en algo que realmente, más allá de un estatus, te aporta mucho valor. Y aquí esto es una expresión súper amplia, súper amplia. Y obviamente, y un poco siguiendo con tu pregunta, para mí, o sea, yo siempre digo que como nos ven es como somos. Y es así. Si mañana vienes a mi casa y te encuentras la cama sin hacer, pues vas a pensar, Tomás es un desordenado. Claro. Pero es que te lo estoy demostrando. O sea, o sea, es lógico. Por lo tanto, yo creo que todos los puntos de contacto de las personas con una marca tienen que estar a la altura, ¿vale? Y mantener la disciplina es realmente lo complicado en el hecho de tener una buena web, tener un buen punto de contacto en una feria. Una presencia del personal. En todos los sentidos, claro. De nada te sirve tener un espacio muy de diseño, muy bien cuidado, si luego te encuentras una persona que no sabe hablar. Exacto. Pues toda esa... Lo rompes. te la has cargado. Eso es. Pues desde luego, la última estuve en Reville echando un vistazo, estabais sí, allí sí, y teníais, sí. porque como había ido a Colonia la semana de antes o las 2 semanas antes, Sí. para ver un poco las novedades, vi una de las novedades que vi, que ya la teníais ahí vosotros, Sí. una cama de agua, Sí. y luego teníais también para el Cama de nicho... flotación. Exacto, y luego para el nicho home sí que tenéis ahí montado como una saunita Sí. muy chula, y luego tenéis un equipamiento home Set. un set para que todo el mundo tuviese en su casa un espacio de entrenamiento. Entonces dije, joder, pues qué chulo, qué sencillo y dónde apunta un poco Tomás, que es pues eso, al cuidado personal, a la salud, entonces... Sí. Ese set que vistes, pues surge de un... No te voy a decir de un problema, porque no es de un problema, pero surge de una necesidad. Yo hace 2 años compré una casa en Ibiza Ajá. yo tengo que hacer deporte todos los días. O sea, es una necesidad. Yo igual. Entonces, bueno, porque terminamos la casa dije, joder, es que tengo poco sitio para poner algo de peso, de resistencia, de tal. Cierta calidad. Sí, y entonces mi mujer, no llenes la casa más de cosas, de tal, de no sé qué, de no sé qué. Digo, no, pero es que mi mujer también le gusta entrenar. Entonces dije, no. Entonces, en mente inquieta, pensando, digo, que tengo que diseñar un soporte, un mueble, porque estás en una casa,
¿vale? Y no te vale un soporte de un gimnasio, o por lo menos a mí no me vale. Tengo que diseñar un mueble que vaya con el resto de la casa, que quede perfectamente integrado y que me dé la funcionalidad para tener los accesorios que quiero tener, que es un juego de kettlebell, 4 pares de mancuernas, un set con una barra, unos discos, colchonetas, los elásticos, todo esto. Y todo esto tiene que estar perfectamente ordenado y cuando lo veas, que te dé gusto verlo. Total. Y, y el primero que hice fue para mi casa. Se lo fui enseñando a amigos cuando les enseñaban las fotos de la casa y tal. Yo quiero uno, Oye, tal. yo quiero uno, yo quiero uno, yo quiero uno. Digo, bueno, pues al final lo vamos a estandarizar. La semana pasada he visto la evolución de esto a nivel de diseño de producto. Pues no sé si será algo parecido a un concepto que me gustó mucho, que lo vi en Alemania, de un proveedor alemán, Sí. que es como, o sea, ellos tienen como una especie de espejo, ¿no? Entonces tienen una polea, o sea, como una continuación a un armario, Ujú. y también lo tienen en tono madera panelado, también tienen un bench de, pues, Sí, como de cuero y madera, o sea, un sí. poco ese concepto para que vaya incluido en la casa algo que puedas entrenar y sea funcional, pero además que sea bonito, ¿no? Bueno, es lo que Entonces, te lo decía que tú antes, decías, que vamos, es, aparte de bueno, que sea bonito. Y yo creo que el mercado, y pues con 30 años, ahora sí que, digamos, tienes la experiencia para verlo y para decirlo, cómo ha evolucionado el mundo de la actividad física, hablando del mundo del fitness y del wellness, cómo se ha convertido en una prioridad, cómo el precio de asistir a un club ya no es prioritario, eh, cómo la sociedad ha entendido que tener salud es el mejor patrimonio y la importancia de el entrenamiento de fuerza o de simplemente moverte, totalmente. ¿vale? Y eso, pues, te da la oportunidad de poder desarrollar productos para diferentes ámbitos y obviamente la casa, el dormitorio, un despacho, el gimnasio de casa, pues Un vestidor, un... Sí, es un espacio que, porque yo creo que al final lo más importante es generar el hábito. total. Y el hábito lo generas cuando las cosas son fáciles, ¿vale? Entonces, tener esto, pues ayuda muchísimo. Yo estoy 100% de acuerdo. De hecho, bueno, nuestra empresa Fit Club nace de esa tendencia. Es decir, nosotros tenemos centros de entrenamiento personalizado en Madrid y nuestro cliente hace exactamente lo que tú has dicho. Es decir, nosotros tenemos un ticket de 250, el cliente valora el sitio donde va, el profesional donde va, doble graduado en ciencia del deporte y fisioterapia, especialista en patologías, vamos a un nicho específico antigimnasio que no le gusta el ejercicio físico o nunca ha hecho, o un público con ciertas patologías. Es decir, hay una... Más allá de lo que decías tú de ir como antiguamente vas a un gimnasio, pagas una cuota y tal, ya hay una experiencia detrás y nosotros en este caso con los centros somos los encargados de crear esa adherencia. Pero la continuidad que nosotros tenemos que construir es esa, es decir, que las personas continúen, aparte de nuestros 2 días de entrenamiento, pues en tener este tipo de soluciones para poder continuar y pivotar al ejercicio físico diario que tú apuntabas. O sea, Sí, sí. Y yo creo que al final todos somos embajadores de promulgar esos beneficios eh, y ese mensaje. Eh, Afortunadamente, los que consiguen construir el hábito y los que consiguen, digamos, entrar en la rueda en poco tiempo se dan cuenta de los beneficios, sentirse mejor, dormir mejor. eh, estar mejor de aquí, que es lo más importante. bueno, lo más importante, ahora el mental wellness, que Total. ahora mismo se habla mucho del recovery, se habla mucho del longevity. eh, el siguiente, a día de hoy, entrenamos más el bíceps que el cerebro. Es así, Sí, sí. es así. Y yo creo que en muy poco tiempo veremos que ahora mismo está, digamos, un poco casi limitado a los profesionales de la neurociencia, psicólogos, psiquiatras, el hecho de trabajar la mente, pero creo que todavía con un sesgo un poco, eh, no sé cómo decirte, ligado a alguna patología, no el hecho de mejorar la calidad de vida, ¿vale? En el sentido de decir, ostras, pues me enfrento a una situación
a la que no estoy preparado, que no tienes por qué estar preparado, porque no, y cómo gestiono esa situación, un pico de trabajo, una situación de estrés, una pérdida, lo que sea. Y de alguna manera eso va a ayudar mucho. Desgraciadamente somos el país líder en antidepresivos. Mm. O sea, esto es una lista que creo que a nadie le gusta encabezar. Lo que pasa es que yo creo que si todo el mundo hiciese media horita, 40 minutos de ejercicio físico al día, seguramente reduciríamos ese nivel de antidepresivos a prácticamente nulo o nada. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que tenemos que trabajar en mental health, pero la base, el principio de Pareto, hay que trabajar lo que es Sin duda. ejercicio Eh, físico diario si puede ser. la parte mental llegará después. Exacto, llegará después. Pero aparte llegará después porque la gente irá en esa dirección. Exacto. Y se darán cuenta. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene el deporte es que es aspiracional. Mm, El que antes andaba, dices, ahora voy a correr 5 kilometritos. El es que verdad, corría 5, dices, ahora me hago una media. es El que me verdad. hago una media, me hago una maratón. ¿No? Algo trial, perdón, El Ironman, sí. el Ironman. Eh, y aparte que obviamente cuando tú te sientes bien, cuando te sientes bien, te sientes pleno, o sea, es que no necesitas que nadie te empuje. O sea, Total. es que es una sensación que no quieres perder. Es que además yo creo que estamos en la obligación que el 50% de la población española no hace ningún tipo de ejercicio físico. Es decir, imagínate la cantidad de gente que podemos ayudar. Es tremenda. Indudablemente. Y hay otra cosa que también me gustó mucho y me llamó mucho la atención con lo del lujo inteligente. Y es que tú dijiste que ha habido un cambio después de la pandemia de los hábitos de consumo, de decir, joder, pues antes a lo mejor la gente invertía dinero en esto, pero ahora ha pivotado a decir, bueno, pues me va a gastar dinero en una experiencia, en un restaurante, en salud, en cuidado personal, y ahí es verdad que yo estoy de acuerdo que va a ir en crecimiento el uso de ese wellness o ese fitness de aquí al futuro, vamos. Sí. Yo creo, joder, en pocos años nos ha dado tiempo a pasar, digamos, muchas situaciones muy estresantes. No me puedo olvidar que en el 2008 empezó la crisis financiera, que en España estuvimos 5 o 6 años eh, pues muy preocupados y con muchísima incertidumbre, que también fue momento de oportunidades, tiempos de crisis, tiempos de oportunidades, y que muchos modelos de negocio, hablando de las instalaciones deportivas que hoy dominan el mercado nacional, nacieron en esos años. Em, y esa reflexión que comentabas, yo creo que en esa crisis financiera, donde había una crisis de confianza en el consumo, una dificultad en el acceso al crédito, una menor renta disponible, porque creo que llegamos a alcanzar el veintitantos por ciento de paro, Hmm. que era algo Sí, casi uno de cada cuatro. o sea, increíble, increíble, donde se destruyó mucho ahorro. Eh, pues, digamos, se puso de manifiesto que el deporte era el ocio más barato. Salir a correr por la calle es gratis. Total. Y hasta puedes correr descalzo. Entonces, yo creo que ahí es donde se empieza a fraguar ese concepto del lujo inteligente. Decir, oye, tengo unos recursos, los que sean, han aumentado o han disminuido, lo que sea, pero lo que está claro en este contexto en el que estábamos todos los días pendientes de la prima de riesgo, de la deuda, de que ha cerrado esta empresa, bueno, de mil cosas, de decir, oye, pues un poco la prudencia manda y voy a emplear mis recursos en algo, digamos, más sostenible, digamos, y en cosas de más valor, o sea, Ujú. en este caso para la persona. Sí, que te aporta menos. A mí me gustaba mucho en esos años leer las entrevistas a Gwyneth Paltrow, la actriz, Ujú. que ya casi empezó con ese, y fíjate, una persona, una celebrity, no sé cuál es su patrimonio y sus recursos, o sea, no lo sé, pero vamos, no me parece que Muy sean superior al resto. de un milurista. Decir, oye, no, es que yo no quiero bolsos de 20.000 euros, prefiero mi clase de pilates, que prefiero comer orgánico, que no es barato, y estas son mis prioridades. Mm. Y ese mensaje de esta persona, que es una persona influyente, con un montón de seguidores, pues empezó a cuajar. Mm.
17 años después, ya no está ella sola, ya están muchísimos más, digamos, con ese mensaje. Y ahora, digamos, el nuevo lujo es envejecer de manera saludable. El tener 60 y aparentar 45. El tener 55 y estar en forma como un chaval de 25. Sí, Ese es el nuevo lujo. Y eso es lo que la gente ahora mismo está invirtiendo porque, digamos, se dan cuenta de que son capaces de disfrutar más y en plenitud. total. Ahí estoy 100% de acuerdo. Además es que esa es la tendencia y sobre todo darle más vida a los años. No llegar como nuestros abuelos, o en mi caso mis abuelos, pues en una silla de ruedas, independiente durante muchos años, Claro, desde luego. yo siempre digo que, y esto me lo comentó un amigo médico hace tiempo, que me decía, nosotros hemos o teníamos una creencia mal, equivocada, de que los abuelos siempre han sido abuelos. Sí, es verdad. Quizás porque los hemos conocido ya abuelos. Abuelos. Claro, entonces hemos pensado que, pues que es así. No, estas personas han llegado a abuelos en función de lo que han hecho o no han hecho los 30 años anteriores. Totalmente. Entonces, esa calidad de vida, esa independencia, esa autonomía, pues es ahora. Ahora leo por ahí frases de el Alzheimer de los 70 empezó cuando tenías 30. El tumor de no sé qué empezó cuando tenías... O sea, pero siempre con esa diferencia de años. Sí, sí. A ver, mi padre ahora es abuelo de dos hijos míos, tiene dos nietos y mi padre tiene 65 y vamos, se levanta todos los días a las 4:30, se va a entrenar, se hace su grada, sus gomas, Claro, entrena al gimnasio, claro. o sea, está genial. Entonces, no tiene nada que ver con el abuelo de pues, mis abuelos, vamos. Claro, claro. Pues, Tomás, me gustaría volver porque Sí, sí. es verdad que a ver, yo no soy periodista ni nada, entonces te voy preguntando cosas que me encanta aprender de ti y me he perdido un poco en el guión de decir, vale, Tomás, empezó con comercial, construyó equipo y luego cómo pivotó, que eso sí que es tremendo porque... yo me he traído e incluso he importado y me he formado de equipamiento y maquinaria de China, me he dado mil leches, he visto lo que es sufrir eso, que luego no hay recambio, o sea, hay con los fabricantes he tenido mil historias, ¿no? Y tú pivotaste de distribuidor luego a ser fabricante y te escuché en el podcast que ya tenéis incluso un stock de 3 millones de euros y vosotros al final os habéis convertido en una empresa también, o sea, que lo hacéis todo, o sea, fabricante, montáis, distribuís, es decir, lo hacéis todo. Entonces, Sí. ¿cómo es ese proceso? Porque, joder, yo creo que aparte a mí le interesará a mucha gente. Ujú. Bueno, nosotros originalmente, o sea, desde el año 96 éramos, perdón, 96, 94, éramos distribuidores, no teníamos dinero, o sea, Exacto. por lo tanto, vendías, comprabas, por este orden, vendías, comprabas, ¿vale? Eso es Eh, muy importante, ¿eh? eso es muy importante, eso es muy ¿Y, importante. y qué hacías? Perdona que te matice. ¿Le pedías el dinero por la adelantado? ¿Al cliente? Sí. Hombre, a ver, O cuando una era parte. una parte, claro, cuando Vale. era sí, tenías que pedir una confirmación, o sea, tenías que, aparte, por muchas razones, pero, o sea, cuando hay un compromiso por las dos partes, es por las dos partes, Sí, sí, sí. Le o pedías a sea, lo mejor la mitad o lo que lo fuese. que fuese. Entonces, nosotros durante una parte muy importante de nuestra vida, y ahora mismo tenemos 31, pero te digo que hasta los 20 éramos 100% distribuidores. Hasta los 20 empleados, ¿no? No, hasta los 20 años. Hasta los 20 20 años. años Eres distribuidor al éramos 100%. distribuidores, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Nosotros nos íbamos ganando la confianza de muchos clientes por este concepto del contract, por esto de ser con un proveedor equipo muchas áreas, y como todo en la vida, tienes proveedores más profesionales y proveedores menos profesionales, pero al final la cara de todos esos proveedores o no sé cómo decirlos, colaboradores que tienes, eres tú. Y Total. cuando tú te sientas delante de un cliente que ha invertido 10 millones de euros en una instalación y que abre el 1 de junio
y que tiene una lista ya de 4.000 clientes que están deseando utilizar las mancuernas, las gomas, las máquinas, las saunas, etcétera, etcétera, Y tendrán hasta cuotas vendidas con compromiso. obvio, pues tú lo que tienes que hacer el 1 de junio Es tenerlo. es que esté todo listo. O sea, esto es el día que el restaurante abre, no faltan los cubiertos. ¿Vale? Hay cubiertos de reserva. Entonces nos encontrábamos con que las cosas más complejas se resolvían de manera muy profesional y muy bien. Quiero decir, realizar un vestuario de los que nosotros hacemos, pues es prácticamente un mes de trabajo, 4 o 6 personas. Un spa de los que nosotros hacemos, pues ya depende, pero entre 3 semanas y 3 meses, varias personas, o sea, pues conlleva eso y con unas inversiones muy potentes. Y en las cosas aparentemente más sencillas, de decir, oye, mándame 100 colchonetas, yo siempre digo que necesitas solo 2 cosas: tener las 100 colchonetas y saber contar hasta 100. Sí. Sí, y digo esto Que- porque me ha pasado. Que a pesar de tener las 100 colchonetas, pues te mandan 95. ¿Por qué? Ay, es que se me han olvidado 5. Bueno, pues. Bueno, entonces empezamos a darnos cuenta de que en las cosas más sencillas es donde más problemas teníamos. ¿Por qué? Porque nuestros proveedores en este tipo de productos no estaban a la altura. Y es así. Entonces, cuando tú en un ejercicio de responsabilidad y de devolver la confianza que previamente se te ha dado a la hora de hacer, pues me invento un GoFit que se han gastado 15 o 20 millones de euros, tú tienes que buscar soluciones. Tienes que... Porque tu promesa es que el día que abren está todo. Porque es lo que esperan. Porque ellos han invertido 15 o 20 millones de euros con todo un proyecto de 15 o 20 millones de euros, te puedes imaginar la cantidad de dificultades que tiene. Y tú en algo tan sencillo no puedes fallar. Es la confianza pura, sí. Pues, En los siguientes. Es que, claro, pues afortunadamente hemos hecho 25, o sea, todos. O sea, pero, Pues muy bien lo habéis tenido que hacer. Desde entonces. pero eso conlleva tomar decisiones. Y tomar decisiones es decir, si esta persona no está a la altura de lo que exige el proyecto, no nos puede acompañar. Y habéis ido creando equipo, ¿no? Hemos ido creando estructura, equipo, ¿no? hemos creído, sí, pero ya no hablo de los empleados de la compañía, hablo de los partners de la compañía, proveedores, fabricantes, etcétera, etcétera, que si no están a la altura de la exigencia, no puedes contar con ellos. Y os habéis hecho propios. O hemos cambiado o lo habéis hemos hecho cambiado, propio. En el caso este, pues decidimos crear Evergy, decidimos asumir la responsabilidad de crear una marca con todo lo que conlleva, 500 referencias, el marketing, la logística, el control de calidad, el diseño de producto, El stock. claro, el stock, todo eso, la implicación financiera que eso supone, con el único objetivo de cumplir la promesa de marca y decir, el 1 de junio que abre este centro, está todo. Sí, es una barbaridad. Pero yo entiendo que cuando alguien te da la confianza, tú se la tienes que devolver. Y cómo lo hagas es tu problema. Y el riesgo que asumes es tu problema. Y si no estás dispuesto, mejor que no juegues. ¿Y cuándo te viste con la capacidad de decir, oye, con 2 narices vamos a crear producto propio para nosotros servirlo? En el 2014. En el 2014. ¿Ya te viste con el músculo financiero como para hacerlo? Bueno, no. O Ni sea, siquiera. A ver, sí, supongo que tendría el músculo financiero. Porque ya tienes un financiero en la empresa. Claro. No, sí, lo teníamos hace mucho. Sí, porque veníamos de tener un fondo de capital riesgo en la empresa durante 6 años. Ajá. No, lo vi, no. Tomé la decisión pues porque un proyecto en el que se habían invertido varios millones de euros, el día de la apertura faltaban cosas. Joder. Y me comí una bronca espectacular, pero espectacular. Y cuando la bronca te la echa un amigo y encima tiene razón, pues a mí personalmente me pica el orgullo. Y si tiene razón, tiene razón. O sea, no hay más. Y no puede ser que el día 1 de septiembre, cuando abrió este club, faltaran no sé cuántos accesorios. O sea, Ya. y dije, pero es que la culpa, o sea, obviamente la responsabilidad es mía. Ya, pero es que nuestro proveedor, o sea,
lo digo como es, o sea, es que nos engañó. O sea, nos engañó porque esta obra se retrasó un mes y medio, el stock estaba preparado, como se retrasó un mes y medio, decidieron vender las cosas. Claro, pero tienes razón, al cliente se la bufa. Ese no es su problema, ese es Claro, mi problema. Pero es que a mí me engañaron. ya. O Sí, te sea, entiendo, te entiendo. a mí me engañaron y ellos pensarían que en mes y medio que esto, pues me da tiempo a reponerlo y me da tiempo a servirlo. Pues no fue así. Joder, ¿y eso que has pasado tan rápido de que ya tenéis un financiero y capital riesgo y eso qué significa? Eso significa que en el año 2006 el Cuarto Banco de España, pues un amigo que ya tenía relación con ellos, Gabriel Sáez, el fundador de GoFit, Ajá. eh, pues Capital Riesgo Madrid decide crear una compañía con él y él pues les habla de mí. Y tenéis que conocer a Tomás, tenéis que conocer a Tomás, tenéis que conocer a Tomás. A mí el mundo de las finanzas, el mundo de la empresa siempre ha sido una cosa que me ha llamado mucho la atención. Yo cuando tenía 20 años me compraba la expansión y no tiene ni idea, pero Y yo era emprendedores. sí, y leía las noticias y esta empresa se ha fusionado con esta y esta ha comprado la otra y tal, y no sé qué. Y, bueno, ibas, bueno, pues Formándote, sí. a mí me gustaba y actualidad económica. Eh, y entonces, pues recuerdo que me llamó un día, oye, te tienes que conocer a esta gente, tal, no sé qué. Bueno, nos conocimos, eh, les debió de gustar lo que vieron, eh, confiaron en el proyecto, entraron en el proyecto, estuvieron 6 años, tuvieron que salir por causas de fuerza mayor, porque sabéis que Caja Madrid luego evolucionó a Bankia. Y sabéis la reconversión de las cajas en la crisis financiera del 2008 al 2014 y el posible, el posible o la cercanía que estuvimos de ser rescatados y que Bankia tuvo que ser rescatada. Y una de las condiciones fue deshacer todas las posiciones en participadas. Y entre ellos estábamos nosotros. Entonces ellos entraron en 2006, salieron en el 2012. Porque Yo, ellos participaban en vuestro grupo. sí, sí, tenían el 37%. Ostras. Sí, sí, entraron el 26 de diciembre de 2006 mediante una ampliación de capital. Estuvieron 6 años, bueno, 6 años, 5 años y medio, a los cuales solo les puedo agradecer la confianza, la ayuda y, y la profesionalidad que tuvieron en ayudar a que Thomas sea hoy Thomas Wellness Group. Eh, Tengo que decir que éramos 22 participadas, entre ellas el germen de lo que fue GoFit y nosotros, y que fijaros lo que es la vida y lo duro que es a veces eh, un proyecto empresarial, que esas 22 compañías solo sobrevivimos dos, Madre mía. Que son Thomas Wellness Group y y GoFit. GoFit. Ostras. Vamos, yo esto lo desconocía, pero vamos, me interesa un montón. Cuenta hasta lo que puedas contar. O sea, ¿cómo ha sido esa evolución? O sea, de tener tú el 100% de la compañía a ir, por así decirlo, dando trocitos de ella para poder crecer. Bueno, a ver, ellos entraron en el 2006, en el 2012 salieron, yo recompré. ¿Eras tú el máximo? Sí, O sea, sí. tenías el 100%. En el 2006 yo tenía el 98%, Ajá. el otro 2% lo siguen manteniendo mis hermanos Tus hermanos. del año 94, que Cuando lo abristeis. cuando fundé la empresa. Y en el 2012, cuando ellos decidieron salir, yo recompré. Ah, le recompraste a Sí, ellos. yo le recompré. Sí, Y sí. eso tú crees que fue un salto de calidad, ¿no? Sin duda, Sin duda, ¿no? sin duda, sin Porque duda. te profesionalizaron todo, ¿no? Bueno, primero, la imagen de Thomas cambió, Ay, porque que el Cuarto Banco de España se fije en una pyme es una barbaridad. es un golazo por la escuadra. Total. Segundo, aparte de los recursos, todo el conocimiento que trajeron. Eh, Despacho jurídico, financieros, los recursos para poder construir, digamos, un equipo más profesional, más medios. Al final, profesionalización. Estoy ahí rumiando ahí. La verdad es que la historia es súper interesante. Y al final es que no dejan de ser 30 años, ¿no? Sí, sí, parece que yo lo A mí me pienso. parece poquísimo. O eh, sea, construir una gran compañía en 30 años es que parece
Parece que hoy en día es muy fácil el tener una empresa y una compañía así de grande, pero es que eso muchas veces lleva generaciones y si acaso. Bueno, yo, o sea, leí una estadística hace años y Parece que una... creo que sigue vigente, que la vida media de las empresas en España es 3 años y medio, Fíjate. que es un dato escalofriante. Eh, Cumplir 30 años, pues indudablemente es, es un hito, o sea, pero no te garantiza nada. O sea, al final las realidades a las que hoy nos enfrentamos son totalmente diferentes a las de hace 10, a las de hace 20 y por supuesto a las de hace 30. Eh, y eso no te asegura nada. Hemos visto en la historia reciente como compañías centenarias o compañías con facturaciones de miles y miles de billones se han ido Garete. al garete. Eh, bueno, yo creo que, como decía Darwin, lo más importante es tener esa capacidad y esa velocidad de adaptación Muy a un importante. entorno tan cambiante. Venimos de 5 años en los que ha sido una montaña rusa a nivel, no sé cómo deciros, social. Eh, Hemos pasado todas las industrias por momentos muy complejos y algunas compañías con mejor suerte que otras, o con más recursos o con menos recursos, con más confianza, con menos confianza. Y yo creo que ahí es el momento en el que sale o tiene que salir la verdadera, eh, el verdadero ADN de los líderes para mantener los nervios bajo control, porque hay situaciones que son muy complicadas, a veces sin ni siquiera preverlas, y que de repente te das cuenta que estás en un lío. Totalmente. Eso te lo iba a preguntar. Digo, ¿cómo gestionas tú pues esas emociones? O yo, por ejemplo, muchas veces el sentirte solo, el intentar estar con una obsesión y remando tú solo de lunes a domingo, 12 horas tú, pues te lo escuchaba en un podcast, en la movida esa que tuvisteis para llegar, meter en un avión que hablaste con tu mujer a las 12 de la En noche la cama, sí, en la sí. cama, tal, o sea que al final solo es oro lo que parece que es oro lo que reduce, pero Sí, sí. las has pasado canutas mil veces y cómo llevas tú pues eso, yo muchas veces el estar cenando con mis hijos y estando genial con ellos y tal, pero a lo mejor con 5 problemas aquí que me están matando. Eso, Bueno, pues me gusta conocerlo de primera mano de otros. pues yo lo primero le mandaría un abrazo a tu mujer y a tus hijos, Sí, porque desde luego, digamos, las parejas se llevan normalmente un lado, la peor parte. sí, se llevan la peor parte porque desgraciadamente no llegamos a casa y dejamos los problemas en la puerta. A mí me cuesta, y muchas veces mi mujer y mi hija me dicen, hablan entre ellas diciendo, déjale, no está. ¿Por qué? Porque realmente tienes algo que te está, no sé si Te decir, está matando. te está consumiendo, o tienes una preocupación o tienes una inquietud o te has acordado de una cosa, que lo que sea, y no estás. Dicen que el tiempo tiene que ser de calidad con la familia. Yo lo intento, pero a veces es difícil. Yo también lo intento disociar bastante, pero sí, Pero a veces es difícil. Y luego, ¿cómo te enfrentas? Mira, yo creo que al final somos la media de las 5 personas con las que más te relacionas. Eh, yo creo que alguien que se mueve en un entorno empresarial tiene la posibilidad de compartir eh, ese 5 o 10% que no se lo cuentas a nadie. Hmm. Que no se lo cuentas a nadie por no preocupar, porque seguramente no hable tu mismo idioma, seguramente no sea capaz de entender la profundidad del mensaje. Joder, que me siento súper Eh, reconocido. entonces, eso es algo que yo creo que todos tenemos Que que, que- asumir, ¿no? bueno, que tenemos que asumir, y que tenemos que también encontrar, digamos, consejo, apoyo de otros De pares, otros. en el sentido de que, oye, la experiencia de uno te puede ayudar a resolver la circunstancia que sea. Y sobre todo, y siempre lo digo, nunca los problemas se pueden hacer más grande que uno. Al final, la fe, eh,
y la confianza en lo que uno hace es lo que marca la diferencia. Y en esa estadística de los 3 años y medio, creo que esto que digo tiene mucha parte de culpa de que esos proyectos no avancen más, ¿vale? Digo no avancen más porque algunos, aun estando bien hecho, falta confianza y no avanza más. Y otros están mal hechos y como están mal hechos, pues se van al garete. Em, y sobre todo, yo creo que tener una resistencia mental Muy elevada. sí, muy. Y te digo que en todas las circunstancias, ¿eh? Y te digo que en todas las circunstancias, porque cuando hay una situación problemática, sabes que te tienes que bajar al barro y te toca mancharte e incluso comer barro. Sí, por Vale. supuesto. Pero a veces en las situaciones de éxito, y nos ha pasado, y habrás escuchado la expresión de morir de éxito, Ujú. también tienes que ser capaz de digerir esos sinsabores del crecimiento, de lo que supone, digamos, Tomar decisiones ahí. tomar decisiones, estar sobrepasado, estar abrumado, que a veces los astros se alinean y todos esos proyectos que llevas trabajando 2 años, 3 años, en un trimestre coinciden todos. Ya. Y dices, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y claro, a todos nos Ah, por encantaría, estructura, dices. claro, por estructura, por recursos, Por recursos. por mil cosas. Entonces, a todos nos gustaría hacer una digestión placentera, etcétera, etcétera. Sí, tranquila. Sí, pero las cosas vienen como Vienen son como vienen. y hay que aceptarlas como son. Y oye, Pues chapó. Yo, para acabar, me gustaría, siempre pregunto casi siempre es si volvieses a empezar, ¿harías algo diferente o qué harías? sí, por supuesto que haría. Creo que no cambiaría en lo principal, que es en el empuje, en el emprendimiento, en la creatividad, en la iniciativa, en seguir tu instinto. O sea, Ujú. creo que eso no lo cambiaría para nada. Eh, sí, sí cambiaría, y obviamente, claro, como los tertulianos y los periodistas siempre tienen la razón, porque como opinan a toro pasado, Totalmente. pero en el momento de enfrentarte al problema tomas la que consideras que es la mejor decisión. Y luego el tiempo dirá si es la mejor ¿O no? o no. Pero tienes que tomar una decisión y es la que es. Sí que haría cosas diferentes, por supuesto. Sí que haría cosas diferentes. Yo creo que los que tenemos, y esto lo dije ahora en FIBO, en una mesa redonda en la que estuve, yo creo que cuando hablas a un foro de empresarios, de emprendedores, encima de la mesa hay una capa de ilusión, de ambición, de entusiasmo, de energía, que está muy, muy latente Muy y que, candente. y que todos tienen ganas de emprender y desarrollar y nuevos mercados y nuevas instalaciones, nuevos productos y todo esto. Y yo hago una reflexión, porque esto me ha costado tiempo aprenderlo, que estudien finanzas. O Que sea, estudien finanzas. que estudien finanzas, que estudien cómo funciona el dinero en su modelo de negocio, que de alguna manera eso yo creo que ayudará bastante. Lo digo porque el mío es muy complejo, y encima con esa dualidad Muy de modelos complejo. de negocio, pues eso. O ahora, una vez que ya lo sabes, pues la cosa es más fácil. Qué gran consejo. Pues me lo anoto para hacerlo yo mismo. Muy bien. Y nada, para acabar me gustaría preguntarte cómo te ves dentro de 5 o 10 años. Pues me veo aquí contigo, Ojalá, vamos. hablando de los próximos 5 o 10 años. Ojalá. Me veo, eh, me gustaría verme igual que ahora. Eso quiere decir que nos hemos cuidado bien. Y me gustaría, pues a nivel profesional, pues tener, digamos, una compañía mucho más internacional, y con mucha más presencia en otros mercados. Pues Tomás, oye, yo no te conocía personalmente. Ha sido un placer, he aprendido un montón. Igualmente. Vamos, estaba encantado. Y bueno, espero llevarme un amigo y sobre todo pues seguir aprendiendo de ti. Y vamos, estoy convencido que Tomás Wellness Group se internacionalizará y hará grandes proyectos, vamos. Así que nada, muchas gracias, Muchas gracias a Tomás. ti. Igualmente, aquí tienes un amigo.
Y nada, quedamos emplazados para 5 dentro de 10 años. Espero que sea antes, ¿eh? Espero, seguro, Espero que sea seguro que antes. sí, seguro que sí, pero que mantengamos la cadencia. Eso es. Pues muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y hasta el... Ah, de verdad, joder. Que se me había olvidado, Tomás. Que es que te he traído un detalle. ¡Anda! O sea, y ya se me había ido, perdóname. Muchas gracias. De nada. Gracias. Bueno. Ábrelo tranquilamente, ¿eh? Sí, ábrelo tranquilamente. Bueno, pues nada. Ahora vamos a sacar las cámaras con... Venga, pues gracias. Gracias. Hasta luego.